El segundo tema de este curso son los arrendamientos. Ya ustedes tienen una noción básica de los arrendamientos porque lo dieron en el curso de contabilidad básica, principalmente. Correspondiente a un arrendamiento normal, ¿verdad? Y cuando se realizaba el alquiler de, por ejemplo, una oficina, entonces ustedes registraban y si ustedes se dedicaban a eso, el ingreso por alquileres, y si no, si eran más bien ustedes los que están beneficiándose como arrendatarios del gasto correspondiente. Pero contablemente va más allá. Hay varios tipos de arrendamientos, hay varios registros que tenemos que hacer y existe toda una normativa que regula los arrendamientos. Esta es la NIC, perdón, la NIF 16. Antes era la NIF 17, si no me equivoco, y pues vino a cambiar significativamente los registros de muchas instituciones. Para eso tenemos que tener claro algunos conceptos. El primero es un arrendamiento. El arrendamiento lo vamos a considerar como un contrato o parte de un contrato que refiere el derecho a usar un activo. Vean esa palabra, que es muy importante. Cuando vimos la NIF 5, nos decía que si yo no estoy integrando la propiedad del activo, lo vamos a llevar por la NIF 16, porque si yo no lo estoy vendiendo, lo estoy pues cediendo para que alguien más lo use, pero la propiedad sigue siendo mía. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Verdad? Es un contrato entre dos partes donde yo le estoy dando el derecho a alguien más para que utilice mi activo. Importante que es por un periodo específico. Puede ser un año, puede ser varios años, ¿verdad? Y por supuesto en ese contrato se fija una contraprestación, que es el arrendamiento, ¿verdad? El pago del alquiler mensual que tendríamos que hacer. Aquí es importante que tiene que existir un contrato, que es un acuerdo entre dos o más partes que crean el derecho y la obligación exigible, ¿verdad? Un poco como también lo vimos en la NIF 15, que para poder hacer el reconocimiento del ingreso, por lo menos para el arrendador, tiene que cumplir con los criterios de reconocimiento y eso se fija a través de un contrato donde se están propiamente estableciendo cuáles son los derechos y obligaciones de ambas partes. Entonces en la NIF 16 nos habla de igual forma de que tenemos que tener ese contrato para pues, poder sustentar contablemente este tipo de registro. Y bueno, lo que serían las dos partes, ¿verdad? El arrendador, que es el dueño del activo, dice que una entidad que proporciona el derecho a usar un activo subyacente por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación, ¿verdad? El dueño del activo. Y el arrendatario, que es una entidad que tiene el derecho a usar el activo subyacente por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación, ¿verdad? Para uno va a ser un ingreso, para el otro va a ser un gasto. Vamos a ver las dos partes, es decir, desde el punto de vista del arrendatario y desde el punto de vista del arrendador. Entonces, desde el punto de vista del arrendatario, que es la persona que está pagando mes a mes ese arrendamiento. En nuestro texto nos comienza hablando sobre las ventajas de tener o de realizar un arrendamiento. La ventaja más importante es que, bueno, son dos, diría yo, pero bueno, nos dan estas cuatro. Yo no estoy haciendo el desembolso completo por la adquisición del activo, lo que nos va a ayudar bastante para fines de los flujos de efectivo de la empresa, ¿verdad? Únicamente estoy haciendo el pago de una cuota mensual en vez de la compra completa del activo. Para fines del flujo efectivo se nos va a liberar bastante. Hay una ventaja fiscal porque al hacer ese arrendamiento por cuotas, generalmente hay un gasto por interés
si me lo están financiando, o bien la cuota misma del gasto por arrendamiento es deducible. Hay una protección contra obsolescencia, ¿verdad? Si yo hubiera comprado el activo, no sé, un vehículo, me lo tengo que dejar hasta que el mismo, pues la empresa decía, ya después de ser el mismo, tal vez veámoslo en una máquina. Yo adquiero una máquina que tiene una determinada tecnología de producción, pero tal vez ya esa tecnología está obsoleta. Entonces, aquí nada más, al yo no ser el dueño del activo, pues nada más negocio un cambio en las condiciones del contrato y puede ser que me cambien el activo. Entonces podría tal vez hacer un nuevo contrato con otro activo, ¿verdad? Hay una mayor facilidad de pasar entonces entre tecnologías. La flexibilidad, se puede formular contratos según las necesidades de la empresa, básicamente. Entonces yo diría que las dos primeras son las dos mayores ventajas, ¿verdad? A nivel de flujo efectivo y a nivel de la obsolescencia tecnológica que podría tener adquirir un activo que en algunos casos es de por vida. En los contratos desde el punto de vista del arrendatario hay dos opciones. Un contrato de arrendamiento puro u operativo, que no es otra cosa que un alquiler. El alquiler normal, por ejemplo, que yo alquilo alguna bodega o alguna instalación para mi empresa. Eso sería el arrendamiento puro operativo. Simplemente yo registro un gasto. Es un arrendamiento que no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo subyacente. Y el otro es un arrendamiento financiero de capital. Aquí puede ser como la figura que utilizan muchos concesionarios de vehículos de leasing. Prácticamente yo soy el dueño de aquel activo, porque bajo esta perspectiva, el arrendamiento financiero de capital me transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo subyacente. Casi que yo soy el dueño del activo y si le pasa algo, yo soy quien tenga que responder sobre el mismo. Vea que no es igual en el caso del arrendamiento operativo. Ahí no tengo esa obligación. En el arrendamiento operativo, que les digo que es un alquiler, de hecho, pues bueno, ahí lo tenemos, un acuerdo de alquiler. El arrendador acuerda con el arrendatario el derecho a usar el activo, que creo que este es un componente común de todos los arrendamientos. Tenemos que no se transfieren los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, como vimos en la diapositiva anterior, pero la norma nos dice que también, si el contrato es menor a 12 meses, es un arrendamiento operativo. Cuando el activo subyacente es de bajo valor, también lo podríamos clarificar como un arrendamiento operativo. Importante que sí, la norma pues, no nos dice cuánto es ese bajo valor, ¿verdad? Y mucho va a depender de las políticas de la empresa. Y no se presentan ni el activo rentado ni el pasivo de largo plazo por futuros pagos de renta. Esa va a ser la mayor diferencia que tenemos entre el activo operativo y el activo financiero. En el activo operativo, pues yo nada más registro mi gasto, pero en el activo financiero, al ser que yo tengo los riesgos y beneficios del activo inherente, voy a registrar en mis estados financieros el activo que estoy arrendando. Bajo esa premisa, entonces, el único asiento que registra el arrendatario en un arrendamiento operativo es gasto por arrendamiento con el impuesto al valor agregado contra la cuenta de bancos, si es a contado y si es a crédito, arrendamiento por pagar. Este asiento ya ustedes lo conocen, ¿verdad? Como les decía al inicio, es el mismo registro que ustedes hacían desde el curso de contabilidad básica. Segundo, ahí está. El arrendamiento financiero se hizo un poco diferente. Aquí es un alquiler en el que se transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo. Entonces, casi que yo soy el propietario del mismo durante el plazo del contrato. Puede ser que se da
la titularidad del mismo se puede eventualmente transferir. Puede ser que no, ¿verdad? No necesariamente. Podría darse, hay casos en los que a nivel registral, ahora yo soy el dueño de ese activo. La norma nos propone las formas para hacer el registro de un arrendamiento de capital. Puede ser por el modelo del costo, que es el que vamos a utilizar, o bien puede ser bajo la NIC 40 por el modelo de valor razonable, que lo veremos en el siguiente tema, o puede ser por el modelo de revaluación con la NIC 16, que ya ustedes lo vieron en cursos anteriores. Aquí importante estas dos definiciones, lo que es el activo por derecho de uso y el activo subyacente. Ambas provienen de la NIF 16. El activo por derecho de uso es un activo que representa un derecho a que un arrendatario use un activo subyacente durante el plazo del arrendamiento. Ojo, es el derecho. El activo por derecho de uso es el derecho que yo tengo. Es decir, que es un activo intangible, ¿verdad? En tanto que el activo subyacente ya es el activo como tal. Es un activo que es sujeto de arrendamiento por el cual el derecho a usar ese activo ha sido proporcionado por un arrendador a un arrendatario. Por tanto, consideremos tal vez el arrendamiento de un vehículo. El vehículo es el activo subyacente y el derecho a utilizar ese activo subyacente es el activo por derecho de uso. Entonces, uno va a ser un activo intangible en tanto que el otro es un activo ya propiamente físico, ¿verdad? Que pues están relacionados. Nosotros a nivel de estado financieros, el que vamos a registrar es el activo por derecho de uso, que es un activo intangible. La norma nos da una medición inicial del activo por derecho de uso. Nos dice que ese activo por derecho de uso lo podemos hacer de conformidad con la NIF 16, como ya lo había mencionado, por el modelo del costo. Por el modelo del costo nos dice que es el importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento. Entonces, yo tengo que determinar cuánto es el pasivo por ese arrendamiento. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, yo todos los meses doy una cuota, no sé, vamos a inventarnos, de $1000. El valor presente de esos $1000 durante, no sé, 5 años es mi obligación hoy. Yo puedo registrar el activo por derecho de uso por el rubro de lo que voy a pagar, que es ese pasivo. Pero además le voy a poder adicionar los otros 3 componentes. Los pagos por arrendamiento realizados antes o a partir de la fecha de comienzo, es decir, un pago adelantado de esas cuotas, también se capitaliza el activo por derecho de uso, menos los incentivos de arrendamiento recibidos, algún descuento que nos hayan hecho, alguna regalía, los costos directos iniciales incurridos por el arrendamiento. A veces, para poder hacer el arrendamiento, por ejemplo, se tienen que incurrir en gastos legales, como lo vimos hace un rato, podría ser que haya un tema de la titularización del activo y pues en algunos casos los va a tener que cubrir el arrendatario. Y una estimación de los costos a incurrir por el arrendatario al desmantelar y eliminar el activo subyacente. Que bueno, esta es una estimación de lo que va a suceder hasta el final del contrato. En algunos casos puede ser que esa estimación pues, sea cero porque no tenemos suficientes datos. Y voy a registrar también lo que es un pasivo por arrendamiento, que es el valor presente de los pagos del arrendamiento que no se hayan pagado a esa fecha. Es la deuda que tengo a futuro. Vean que el activo por derecho de uso es más grande generalmente que el pasivo por derecho de uso porque está contemplando el pasivo más los otros 3 componentes que yo le puedo capitalizar. ¿Verdad?
Y dice que el pasivo por arrendamiento se descontará utilizando la tasa de interés implícita en el arrendamiento, método de interés efectivo, utilizará la tasa incremental por préstamos del arrendamiento. Eh, Cuando hablamos de un arrendamiento financiero, como lo mencioné al inicio, generalmente hay un pago de interés. La norma nos dice que si hay ese tipo de financiamiento, lo tenemos que hacer de conformidad con la NIF 9, ¿verdad? Que establece el método de interés efectivo, que es calcular el interés sobre el saldo actual. O utilizará la tasa incremental por préstamo del arrendamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si en mi contrato existía una tasa de interés, uso esa tasa. Si no hay tal tasa, es una tasa implícita, voy a utilizar la tasa que utilizaría el arrendatario si él va a adquirir un crédito para comprar ese activo, el cual es un poco más difícil, ¿verdad? Pero al final, ¿cómo se sintetiza todo esto? De esta forma, voy a tener un activo por derecho de uso, un pasivo por derecho de uso y en algunos casos bancos. El activo por derecho de uso nos dijeron que era los pagos futuros descontados, ¿verdad? A valor presente más otras erogaciones que yo haga. Entonces, aquí estarían las deudas a valor presente y aquí los pagos adicionales que yo vaya a realizar. Como por ejemplo, les decía que el gasto legal. Y el pasivo por arrendamiento, que es únicamente este, que les decía es un poco más bajo que el activo por derecho de uso porque es únicamente los pagos descontados a valor presente. ¿Dudas hasta acá? ¿No hay consultas? ¿Estamos claros en lo que es un arrendamiento operativo y financiero? De mi parte, sí, profe. Sí, está bien. Otra particularidad que tiene el arrendamiento financiero en contraposición al arrendamiento operativo es que recordemos que en el arrendamiento operativo únicamente registré el gasto. Pero si lo vemos en el asiento anterior, yo estoy registrando activo por derecho de uso, que es un activo del estado de situación, y el pasivo por arrendamiento, que es un pasivo también de la sección de estado de situación, es decir, que son cuentas que están acumuladas y yo tengo que ir descontando ese derecho y ese pasivo. El pasivo se va disminuyendo conforme yo hago pagos. Cada vez que yo pago mi cuota, voy disminuyendo ese pasivo por arrendamiento. Y el activo por derecho de uso se va a ir descontando por medio de la cuenta de, bueno, por medio de la depreciación. Bueno, les decía que el activo por derecho de uso es un intangible, entonces más bien es el gasto por amortización. Aunque la norma pues hace alusión al término de depreciación. Entonces, depreciación por arrendamiento de capital o financiero va a haber dos formas de calcularlo. Y es para ese activo por derecho de uso. La primera es si el activo está sujeto a depreciación y no se transfiere la propiedad, ni contiene una opción de compra a precio rebajado. ¿Qué es esto? En algunos casos, sigo con el ejemplo de leasing porque creo que es el más fácil de identificar. Una empresa va y hace un leasing por un vehículo a 7 años. Al término de los 7 años, generalmente los contratos tienen una cláusula para que usted se deje ese activo si hace un pago final de X monto. Esa es la opción de compra a precio rebajado. No siempre existe, a veces no hay. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Si el activo
se deprecia y no se transfiere la propiedad ni tampoco tiene la opción de compra a precio rebajado, se va a depreciar de acuerdo al tiempo del arrendamiento. Entonces, si el arrendamiento teníamos un contrato por 7 años, deprecio el activo por derecho de uso a 7 años. Hay una diferencia si se transfiere la propiedad, ¿verdad? Que es la segunda opción. Dice, si se transfiere la propiedad del activo al arrendatario o contiene una opción de compra a precio rebajado. Ojo, eso, dice o. Entonces puede ser cualquiera de las dos condiciones. Con que tenga una de las dos, vamos por este método. Se utiliza la vía económica del activo. ¿Qué es la vía económica del activo? La que el fabricante consideró que va a funcionar aquel activo. ¿Verdad? Por ejemplo, una máquina no es la que yo me invento, que la máquina va a funcionar por los próximos 8 años, sino que el fabricante ya hizo pruebas y dice que, bueno, esa máquina tiene un periodo de funcionamiento de 10 años. Esa es la vía económica, es aquella durante la cual el activo va a poder operar en condiciones normales. Hay casos en que pues, la estimación del fabricante es un poquito menor de lo que realmente el activo dura, ¿verdad? De hecho, hay empresas que tienen activos completamente depreciados y aún así siguen funcionando. Pero digamos que esa fuera la mejor estimación, ¿verdad? La del fabricante de aquel activo que vamos a considerar como la vía económica del mismo. Se usarán los métodos comunes de depreciación como línea recta, suma de dígitos, entre otros, ¿verdad? Entonces aquí podemos utilizar cualquiera de los métodos de depreciación de acuerdo al que represente el mejor consumo del activo, ¿verdad? Recordemos que cada uno de ellos tiene una particularidad. Línea recta, estamos consumiendo, suponiendo que hay un consumo igual en todos los periodos. Suma de dígitos y otros métodos, hay una depreciación más acelerada en los primeros años, porque es donde tiene más actividad, y en los últimos años, donde ya el activo está comenzando a dejar de funcionar, tiene menos uso y por tanto menos depreciación. Entonces ahí hay que analizar también un poco cuál es el método de depreciación que mejor se adapte a ese activo. Y la depreciación que vamos a registrar, vean que es muy parecida a la de, ¿verdad? Cualquier activo. Lo único es que vean que se hace directamente contra el activo por derecho de uso. Aquí no hay una depreciación acumulada del activo por derecho de uso, sino que es gasto por depreciación, arrendamiento de capital. Este gasto por depreciación es el que pueden cambiar por gasto por arrendamiento, que sería el más correcto. Contra activo por derecho de uso, directamente. De manera tal que el activo por derecho de uso siempre esté reflejando, ¿verdad?, el importe actual. No está la contrapartida de la depreciación acumulada. No sé si hay alguna consulta de momento. Todo está claro. Bueno, si no hay consultas, entonces continúo. Finalmente estaría la disminución del pasivo, ¿verdad? Les dije que el activo iba a ir disminuyéndose con la depreciación y el pasivo se va a ir disminuyendo con el pago del arrendamiento como tal. El pago del arrendamiento, ¿verdad? Como cualquier otro instrumento de deuda, va a tener dos componentes.
la amortización del principal, que es el pasivo por arrendamiento, y el otro componente es el gasto financiero. Entonces, aquí estamos suponiendo que en los arrendamientos financieros existe una tasa de interés que nos cobran y por tanto el pago que yo estoy haciendo todos los meses tiene la posibilidad de separarse en dos cosas: el interés y la amortización de esa deuda que vamos pues cubriendo, básicamente. Y esos son los asientos o los registros que tiene el arrendatario. Ah, bueno, y aquí me queda este último. Cuando yo terminé ya todo el periodo de aquel activo, ¿verdad? Del arrendamiento, vamos a hacer un asiento de pasivo por arrendamiento contra activo por derecho de uso. Pero este es hasta el final de la vida útil, perdón, hasta el final del contrato. Es decir, si contratos por 7 años, este asiento lo haríamos hasta el último mes de los 7 años. Donde ya doy de baja el activo y el pasivo y ya a nivel de libros no debería quedarme nada. Si yo aquí, por ejemplo, hubiera tenido la opción de venta, compra, perdón, la opción de compra, precio reducido, aquí el activo me hubiera quedado por un importe y cuando yo hago el pago, reconozco ya un nuevo activo, ¿verdad? Entonces, este activo siempre, este asiento siempre lo vamos a utilizar para que el activo por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento queden en cero. Independiente de si yo adquiero o no el activo. Y con eso, el próximo que tenemos es la presentación que va a tener el arrendatario de sus estados financieros. Hay dos posibilidades. Uno si es el arrendamiento puro o este arrendamiento financiero. Si es el arrendamiento puro y está por aquí, es únicamente el gasto por arrendamiento, ¿verdad? Como lo han visto en cursos anteriores, donde hemos visto los gastos por alquileres, que es un arrendamiento puro. Nada más lo presentamos en el estado de resultados y si eventualmente yo hice un pago por adelantado de arrendamiento, en el estado de situación, en la parte de activo corriente, pongo el arrendamiento pagado por adelantado. Pero el arrendamiento financiero, vean que se tiene otros elementos. Como ya habíamos visto, hay que presentar en los otros activos el activo por derecho de uso. Y en los actos pasivos también tendríamos el pasivo por arrendamiento. Y en el estado de situación tendríamos los otros tres componentes, ¿verdad? La parte del gasto por interés, la parte de la depreciación y cualquier otro cargo que nos hayan realizado, básicamente, ¿verdad? Como gastos de operación. Donde está la parte diferente, básicamente es al momento de determinar el pasivo, ¿verdad? Pero vean que es un comportamiento bastante sencillo. Ya ustedes han visto otras cuentas con comportamientos parecidos, ¿verdad? A nivel del estado de situación y el estado de resultados no va a tener muchas variaciones. ¿Dudas con la parte del arrendatario? De mi parte no, profe. Ok. Está bien. Vamos entonces con la parte del arrendador. Y el arrendador es el dueño del activo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el arrendador? Igual, él va a tener varias posibilidades para registrar el activo. Perdón, el arrendamiento. Bueno, sí, el activo. El arrendamiento para el arrendador lo puede hacer de tres tipos. Un arrendamiento puro u operativo,
donde lo que va a registrar es un ingreso por alquileres. O bien los otros dos, que es el equivalente al arrendamiento financiero, estos dos son arrendamientos financieros, al arrendamiento financiero del arrendatario. Todo va a depender de quién soy yo en la cadena de producción. Si yo soy el fabricante o distribuidor, lo voy a registrar como un arrendamiento de tipo venta. Pero yo soy pues una persona que se dedica a arrendar cosas, por ejemplo. Lo registraríamos como un arrendamiento financiero directo. Es una ganancia que obtendríamos entre el valor razonable y el valor del arrendamiento, en ese caso, que no es otra cosa que el valor en libros menos el valor de lo que se va a ganar. En el otro caso es propiamente una diferencia entre el precio de venta y su costo de arrendamiento. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos. Y el arrendamiento operativo, pues es normal, ¿verdad? Dice que cada pago de renta que recibe el arrendado se registra como ingreso por renta o por alquiler, que es lo que ya han visto, que a veces lo tenían las empresas como otros ingresos. Por su parte, el activo arrendado se deprecia de manera normal. Vean que bajo el arrendamiento operativo, el arrendatario no registró más que el gasto. La depreciación la registra el arrendador. Los gastos de impuestos y seguros y mantenimiento se registran como gastos. Entonces, todo lo que tenga que realizar aquel activo, consideremos tal vez que yo estoy arrendando una maquinaria y periódicamente le tengo que hacer un mantenimiento, ese mantenimiento corre por el arrendador y es el que tiene derecho a atribuirse ese gasto. A nivel de los asientos, entonces vamos a tener que el arrendador puede hacer 2 asientos. Tiene que hacer 2 asientos. Uno es cuando le cobra al arrendatario. No sé, a final de mes o en cada fecha, ¿verdad? Donde va a registrar bancos si de una vez le pagan o cuenta por cobrar, si es a crédito, contra el ingreso por arrendamientos y el impuesto al valor agregado. Se aplica. Y como él es el que puede o va a seguir teniendo el activo en sus estados financieros, va a registrar gasto por depreciación contra depreciación acumulada del activo arrendado. Ahí está. En el arrendamiento de capital vamos a tener que considerar varios elementos. Así como para el arrendatario, la NIF le daba unos criterios para determinar si lo puedo poner como operativo. Para el caso del arrendador, hay unos criterios para que él pueda clasificarlo como arrendamiento de capital. Tiene que cumplir con al menos uno de ellos. Entonces, tiene que ser un contrato no cancelable. Y uno de los siguientes criterios. Puede ser que se transfiera la propiedad del activo al arrendatario al terminarse el arrendamiento. Tiene una opción de compra a precio rebajado. El plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo, que generalmente, pues la norma no nos lo dice, pero los principios en la práctica utilizan un 75% de la vida económica del activo. Si tiene el 75%, lo calificaríamos como arrendamiento de capital. El valor presente de los pagos mínimos de renta, excluyendo los de ejecución, ¿verdad? Es exclusivamente la amortización que yo voy recibiendo de la deuda. Es equivalente a la totalidad del valor razonable del activo. Entonces, ahí estamos hablando de un arrendamiento de capital. O bien, si es un activo de naturaleza tan especializada que solo el arrendatario puede usarlo sin realizar modificaciones importantes. Esto sucede cuando yo subcontrato una empresa para que me traiga una maquinaria muy especializada para alguna actividad que solo yo realizo. Entonces, ahí la norma nos dice que puede categorizarse como arrendamiento de capital. Para este arrendamiento de capital, el arrendador también va a hacer el cálculo
del activo arrendado. Y lo va a hacer con estos tres elementos, ¿verdad? Vamos a tener como la contraparte del arrendatario. Y el arrendador tiene que tomar en cuenta los pagos por arrendamiento. En el caso del arrendatario era o estaba incluido en la cuenta de pasivo por arrendamiento, que es este que vamos a tener aquí. Son los pagos de arrendamiento. Es el valor presente de los pagos fijos de renta más el valor residual garantizado más penalizaciones por no renovar menos incentivos de arrendamiento más una opción de compra a precio rebajado. Entonces, vean que son varios elementos. Tendríamos el valor presente de los pagos fijos de renta, ¿verdad? Del arrendamiento mensual. Más un valor residual garantizado. Como el arrendatario es el que tiene la potestad de depreciar el activo, puede ser que entre las partes se acuerden que aquel activo tenga que quedar con un valor residual. Entonces, al momento de calcular la depreciación acumulada y el arrendatario, tiene que considerar ese valor residual que le está garantizando al arrendador. También puede ser una penalización por no renovar el contrato. Y le estamos quitando cualquier incentivo que se le dé, ¿verdad? Que les estaba diciendo, tal vez alguna rebaja en algún arrendamiento o algún mes de gracia o situaciones como esa. Y le vamos a sumar la opción de compra a precio rebajado. De manera tal que al finalizar el contrato queda la opción de compra a precio rebajado y el arrendatario tiene la opción de comprarlo o no. Si lo compra, entonces damos de baja el activo por, ¿verdad? Por el valor en libros, que sería la opción de compra a precio rebajado, contra el efectivo que está recibiendo. Y en caso contrario, estamos devolviendo nada más el activo a nuestros libros. Tenemos los costos de ejecución, gastos que paga el arrendador como seguros, mantenimiento, impuestos de la propiedad arrendada. Si el arrendatario los paga en cada periodo o directamente a terceros, debe ser excluido, ¿verdad? Entonces, un poco lo que les mencionaba hace un rato. En el arrendamiento puede ser que vengan intereses o puede ser que vengan otras cosas. Por ejemplo, en el caso de un vehículo, ese vehículo a veces cae en ese, un vehículo por un leasing, digamos, en la cuota mensual le incluyen el seguro, le incluyen una parte para el mantenimiento del vehículo, le incluyen el GPS, todas esas gastos adicionales que incluye la cuota, no los vamos a considerar para fines del cálculo del valor razonable del activo arrendado. Y al igual que en el caso del arrendatario, hablamos de una tasa de descuento. Puede ser que es una tasa implícita. O bien puede ser una tasa explícita. Entonces puede ser la tasa que está en el contrato cuando yo firmé entre las dos partes, la que aparecía ahí en el documento, o que esa sería la mejor, o la tasa que le cobrarían al arrendatario si él va a obtener un préstamo para obtener ese bien, que es un poco más difícil, ¿verdad? Porque habría que ver cómo obtener el dato con el arrendatario. No sé si hasta aquí hay alguna consulta. No. Nadie tiene dudas. De mi parte no, profe. Está bien. A veces me preocupa que no me digan mucho, pero está bien. Ninguno responde. Y vamos a ver cuando ya estemos en la parte práctica a ver qué tan claro esté. Pero bueno, voy a terminar. Ya que ya casi termina. Hay conceptos en el arrendamiento financiero que son los que nos van a permitir determinar si estamos ante un arrendamiento financiero directo o un arrendamiento financiero
de tipo venta, ¿verdad? Que el arrendatario, pero el arrendador tiene esas dos opciones, siendo él el fabricante o siendo él una persona que se dedica a arrendar. Entonces, el primero es para una persona que se dedica a arrendar. En el caso de él, su inversión bruta es la cuenta por cobrar, que representa los pagos por arrendamiento más el valor residual no garantizado percibido por el arrendador. Es decir, si lo observan, es el que vimos hace un ratito como el valor razonable del activo arrendado. Esa es su cuenta por cobrar. Su ingreso representa la diferencia entre la inversión bruta y la inversión neta. Se amortiza contra los ingresos durante el periodo del arrendamiento aplicando el método de interés efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que así como el arrendatario registró el arrendamiento desde el inicio como una obligación para todo el periodo, el arrendador reconoce desde el inicio el beneficio que va a percibir por todos esos periodos como una cuenta diferida. Y finalmente su inversión neta, que representa la inversión bruta o total, la cuenta por cobrar descontada a la tasa de interés implícita del arrendamiento. Eso es si es un arrendamiento financiero directo. Si es un arrendamiento de tipo venta, vean que ahora vamos a hablar de precio de venta y de costo de venta, porque este es el fabricante. Aquí la inversión bruta son los pagos por arrendamiento más el valor residual no garantizado que se acumule al arrendador al final del arrendamiento. Los intereses no devengados es la inversión bruta menos el valor razonable del activo. Tenemos un precio de venta, que es el valor razonable del activo subyacente, o si es menor, el valor presente de los pagos del arrendamiento. Ojo, tengo que hacer la comparación entre el valor razonable del activo o el valor presente de los pagos del arrendamiento. El que sea menor. Y voy a contemplar el costo de ventas, que es el costo del activo o el importe en libros si fuera distinto del activo. En este caso, siendo el fabricante, generalmente aplica la primera, ¿verdad? El costo del activo, porque este no lo usa. Entonces, generalmente lo tienen en libros a su costo, lo tiene como un inventario. Menos el valor presente del valor residual no garantizado. A ver, ¿cómo vamos a registrar todo esto? Bueno, me parecía muy complicado. Entonces, para determinar una única línea, que es la del arrendamiento por cobrar. Entonces, el arrendamiento por cobrar que contempla dos cosas. El activo que estoy dando de baja más el ingreso por los intereses no devengados. Estos dos son iguales en cualquiera de los dos métodos. El que va a ser un poco más complicado es el ingreso por intereses no devengados, que este es el que, dependiendo de si es de tipo venta o financiamiento directo, pues vemos que contempla rubros diferentes, ¿verdad? El arrendador también periódicamente va a ir recibiendo el ingreso. Entonces, conforme vaya recibiendo el ingreso, él al iniciar el contrato hizo este asiento, ¿verdad? Que es el arrendamiento por cobrar contra el activo y el ingreso por intereses no devengados. Es decir, él tenía ese activo, lo dio de baja, lo puso en arrendamiento por cobrar y quedó esa cuenta de intereses no devengados. Esta cuenta del arrendamiento por cobrar y la del ingreso por intereses no devengados, con cada pago del arrendatario se van a ir dando de baja. El arrendador tendría estos dos asientos. Cuando le pagan la cuota el arrendatario, bancos contra el arrendamiento por cobrar. Aquí es donde va a ir dando de baja esa cuenta. Y implícitamente, que es la diferencia entre el valor del activo que está arrendando y el valor del arrendamiento, que es su ganancia, tiene un interés no devengado
conforme pasan los meses, ese interés no devengado se convierte en interés ganado, porque ahora ya la persona habría hecho uso del activo durante, no sé, el mes actual, y ya esa persona ya no tiene, ¿verdad? No tenemos ninguna obligación de esa persona, ya utilizó el activo que nosotros le prestamos, ya ahora ese es nuestro ingreso. Y finalmente, cuando ya terminamos el arrendamiento, volvemos a generar el activo. Bueno, aquí yo le puse mobiliario, pero realmente puede ser cualquier activo, lo que sea, puede ser un mobiliario, un edificio, un vehículo, ¿verdad? Y damos de baja lo que haya quedado del arrendamiento por cobrar, de manera tal que queden en cero también para el arrendador al final del periodo de contrato. Algunos problemas que son importantes que tengamos en cuenta, tal vez no los vamos a ver mucho en los ejercicios, porque los ejercicios de cierta medida están hechos con toda la información para poderlo ver. Pero en la práctica sí se da mucho. El valor residual es el valor estimado del activo arrendado al terminar el contrato del arrendamiento. Entonces, ese valor residual no es tan sencillo que podamos determinarlo, ¿verdad? Igual que cuando teníamos los activos de propiedad, planta y equipo de la NIC 16 o de los activos intangibles de la NIC 38, no es tan sencillo saber cuánto es el valor que va a tener ese activo al finalizar la vida útil de, bueno, en este caso la vida del contrato. Entonces, ese valor residual podría estar garantizado, podría ser que no, ¿verdad? Si hay alguna forma de hacer la determinación del mismo, ahí generalmente se garantiza, si no, pues no, ¿verdad? Ese valor garantizado lo tomaría el arrendador, sí, el arrendatario, perdón, al momento de calcular la depreciación. Este sería el equivalente al valor residual que utilizábamos en cualquier método de depreciación. Puede ser cero, ¿verdad? Si no está garantizado. Y en algunos casos existe una opción de compra a precio rebajado, la cual permite al arrendatario comprar la propiedad arrendada a un precio futuro mucho más bajo que el valor razonable del activo subyacente. ¿Qué es lo que pasa con esta opción de compra? Y no necesariamente se va a llegar a ejecutar, ¿verdad? Al final es la decisión del arrendatario, ¿verdad? El arrendador la tiene que colocar ahí si le va a dar esa opción. Y vean que la vamos a considerar en varios registros, pero no necesariamente el arrendatario la tiene por qué utilizar. Los costos iniciales para el arrendador, en algunos casos, estos costos del arrendador se contemplan como parte del activo que va a registrar el arrendatario en la medida que el arrendador lo incluya dentro del arrendamiento. Gastos como el costo por originar contrato con avalúos independientes, la inspección del crédito del arrendatario, los honorarios del corredor que contrata el arrendatario, ¿verdad? Todos estos costos iniciales podría ser que por acuerdo de las partes se contemplen o no dentro de los costos de ese arrendamiento y por tanto forman parte del activo por derecho de uso del arrendatario. Ahora ven que no son tan sencillos de identificar. Y finalmente la venta y toma en arrendamiento, que hay que tener cuidado. Si es una venta, lo voy a hacer de acuerdo con la NIF 15. Si es un arrendamiento, se hace de conformidad con la NIF 16, pero vean que la línea entre la NIF 15 y la NIF 16 es muy estrecha. Casi que el arrendamiento financiero parece muy similar a una venta financiada. Hay que tener ese cuidado. Y en cuyo caso, ¿verdad? Si es por la NIF 16, yo tengo el activo y pasivo
financiero, tengo que hacer la parte de la tasa de interés efectiva de conformidad con la NIF 9. Entonces, vean que acumula varios elementos que ya hemos visto en otros cursos, ¿verdad? Y con eso finalizo la presentación de este tema. ¿Dudas sobre la misma?